Él te quiere de verdad. Emily, por favor, recapacita. Me detuve a mitad del inmenso tramo de escaleras de granito del edificio cívico. El resplandor de la mañana temprana tallaba patrones geométricos y afilados en la piedra. Robert estaba justo detrás de mí, con la voz áspera e irregular por la súplica frenética, y un atisbo de simpatía casi me alcanzó. Casi. Sin embargo, los documentos de disolución que sostenía en la mano conservaban el calor residual del sello administrativo, y la magnitud de mi acción se instaló en mi interior como un juramento largamente aplazado. Me llamo Emily, tengo 29 años y acababa de iniciar la separación legal del hombre con el que había planeado compartir toda mi existencia. De pie allí, en la ciudad de Raleigh, donde la humedad ya se adhería al aire antes de las 9:30 de la mañana, comprendí que el afecto nunca debería infligir este grado de dolor continuo. Robert me alcanzó, extendiendo la mano hacia mi brazo, pero deteniéndose a unos centímetros, manteniendo una distancia nerviosa, como si el contacto pudiera causar daño. Había sido el confidente más cercano de Daniel desde su juventud, el padrino designado para un hijo que nunca se materializó, el hombre que había estado junto a mi marido 4 años antes en nuestra ceremonia, con los ojos humedecidos por la sinceridad mientras brindaba por la eternidad. «Estás malinterpretando la situación», insistió Robert, jadeando ligeramente por la persecución. «Daniel está completamente destrozado. Cualquier grieta que exista entre vosotros se puede reparar. Sesiones de terapia, distancia, la medida reparadora que necesites. Simplemente no descartes 6 años de vida por lo que equivale a un periodo difícil». Me volví para prestarle toda mi atención. Robert, a todas luces, era un hombre íntegro. Gestionaba proyectos de desarrollo urbano a gran escala para una empresa en el centro. El tipo de persona que nunca olvidaba una fecha importante y siempre aparecía cuando se requería mano de obra. Él y su esposa, Sara, su novia de la universidad, llevaban 8 años de pareja. Para un extraño, proyectaban una imagen de armonía impecable, la clase de pareja que observabas en reuniones mientras estabas sentado junto a tu propia pareja, preguntándote por qué él se sentía como un completo extraño. «Un periodo difícil», repetí, la frase saboreando a arena en mi lengua. «Robert, ¿tienes alguna idea de la duración de esta lucha? ¿Comprendes remotamente la sensación de despertar cada mañana junto a alguien cuya mirada te atraviesa por completo?» Sus facciones se torcieron, registrando quizás confusión o una profunda inquietud. Sé que Daniel puede ser emocionalmente distante. Siempre ha tenido ese temperamento, incluso de adolescente. Pero eso no equivale a una falta de sentimiento profundo por ti. Sentimiento profundo. La frase sonaba ajena, vaciada por años de evasivas, negación y la soledad penetrante que te agarra el pecho cuando te das cuenta de que eres el único combatiente. Permíteme una pregunta, Robert. ¿Cuándo fue la última vez que Daniel mencionó mi nombre contigo? ¿Cuándo fue la última vez que habló de nuestro futuro, de nuestras aspiraciones, o de algo que sugiriera que me veía como algo más que una conviviente que ocupaba su cama? Robert comenzó a hablar, luego cerró la boca de golpe. El silencio que siguió proporcionó una respuesta definitiva. Conocí a Daniel 6 años antes en una celebración de aniversario de un conocido mutuo. Tenía una desenvoltura y presencia atractivas, el tipo de individuo cuya entrada en un espacio atraía naturalmente la atención. Yo tenía 23 años entonces, en mi primer puesto sustancial como consultora de planificación espacial para un estudio boutique centrado en rediseños de viviendas de lujo. Daniel trabajaba como analista financiero senior en una firma de renombre, un profesional muy motivado y orientado a objetivos. Cuando sus ojos se posaron en mí, experimenté una sensación única de validación que nunca había conocido. Nuestro noviazgo duró 2 años antes de su propuesta de matrimonio. La ceremonia fue magnífica, celebrada en una extensa finca ancestral cerca de Raleigh, decorada con guirnaldas de farolillos brillantes y flores de jazmín blanco, simbolizando todas las grandes expectativas de un futuro que se extendía indefinidamente. Mi madre y mi padre lloraron. Mi círculo de amigos aplaudió. Y yo caminé por ese pasillo segura, en lo más profundo de mi alma, de que había encontrado a mi pareja destinada. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, la narrativa idealizada comenzó a fragmentarse. No fue el impacto de un único terremoto,
ni un descubrimiento repentino y alarmante. Fue más parecido a innumerables, minúsculas abrasiones, un lento y constante desgaste de toda la estructura que habíamos construido. Daniel empezó a quedarse más tiempo en su oficina, faltando con frecuencia a las cenas que yo me había dedicado a preparar. Dejó de preguntar por mis tareas diarias, mis encargos actuales o mis aspiraciones a largo plazo. Cuando conversábamos, se sentía como un diálogo entre dos frecuencias desconectadas, cada sílaba incapaz de tender un puente sobre la distancia entre nosotros. Agoté todos los esfuerzos. Inicié noches específicas para nosotros que él cancelaba sistemáticamente a última hora. Organicé escapadas cortas para fines de semana que él posponía debido a demandas profesionales urgentes. Busqué terapia individualmente, tratando de descifrar mis propios defectos, luchando por encontrar un camino de regreso al hombre con el que me había casado. Y cada vez que articulaba mis preocupaciones, Daniel las desestimaba con un gesto indiferente y una sonrisa condescendiente que me hacía sentir como una niña demasiado dramática por desear algo más que nuestro estancamiento actual. Emily. La voz de Robert me ancló de vuelta a la cruda realidad del momento presente. Independientemente del problema, retirarse no es una solución. Daniel depende de ti. La idea casi me provocó una risa cínica. Depende de mí. No me atesora. Depende, como si yo fuera una pieza de equipo, una comodidad esperada, un accesorio al que volver una vez que él hubiera concluido lo que realmente ocupaba su atención. No me estoy retirando, declaré, mi tono poseyendo una firmeza inesperada. Por fin estoy manteniendo mi posición el tiempo suficiente para reconocer la obvia realidad que ha estado ante mí durante años. El hecho innegable había estado visible, una señal ardiente que había ignorado deliberadamente durante un tiempo significativo. Simplemente carecía del coraje para reconocerlo hasta ahora. La primera ocasión en la que registré una desviación genuina e inquietante ocurrió aproximadamente 18 meses antes. Daniel y yo habíamos sido invitados a la residencia de Robert y Sara para una cena programada. Una de esas veladas relajadas, donde las parejas casadas mantienen la pretensión de que su existencia supera el ver atracones de series y pedir comida a domicilio. Sara había preparado una comida sofisticada, una que exigía múltiples servicios y lino coordinado. Daniel se mostró vibrante de repente, exhibiendo un entusiasmo que no había presenciado en medio año. Reaccionó genuinamente al humor de Sara, elogió la complejidad de sus platos, inclinó su cuerpo hacia ella cuando hablaba, como si cada comentario suyo tuviera un peso intelectual profundo. Permanecí sentada frente a ellos, observando a mi propio esposo encenderse con energía únicamente en presencia de esta otra mujer, tranquilizándome continuamente de que mis percepciones eran exageradas. Sara poseía un atractivo llamativo, la clase de elegancia inherente que algunas mujeres parecen llevar de forma natural. Tenía una cascada de cabello caoba que siempre parecía expertamente acabado, incluso los días que afirmaba que apenas se había levantado, y ojos color miel que ganaban una luz visible cuando sonreía. Trabajaba a tiempo parcial para una agencia nicho de relaciones públicas, pero su pasión principal era el trabajo en lienzo. Sus piezas originales se exhibían por toda su residencia, abstractos vívidos y enérgicos en tonalidades poderosas que yo admiraba genuinamente. Robert estaba claramente dedicado a ella. Cualquiera que presenciara sus interacciones podía confirmar ese afecto. La miraba con la mezcla específica de admiración y lealtad que fomenta la creencia en el amor duradero. Pero la observación de Daniel hacia ella era diferente. Su mirada se posaba una fracción de segundo demasiado tiempo. Sus cumplidos se sentían desproporcionadamente detallados. Y mientras Sara pasaba junto a él para rellenar su copa de Borgoña, percibí una expresión fugaz en las facciones de mi esposo que provocó un fuerte vuelco en mi estómago. Desestimé mi inquietud como mera paranoia. Daniel y Sara se conocían casi tanto tiempo como Daniel y Robert. Eran amigos, nada más. Además, incluso si Daniel la encontraba estéticamente agradable, eso no probaba nada. A las personas se les permite apreciar la belleza sin actuar al respecto. Esa era la frase que repetía internamente, una afirmación constante para silenciar el temor silencioso de que algo fundamentalmente malo estaba ocurriendo. Sin embargo, los indicios se acumularon constantemente.
Daniel comenzó a introducir a Sara en las conversaciones más frecuentemente de lo necesario. Citaría un comentario que ella había hecho o una acción que ella había realizado, refiriéndose a sus opiniones sobre temas completamente ajenos a nuestra vida compartida. Durante las reuniones sociales, se desviaba hacia ella con la atracción de una poderosa corriente, dejándome a mí gestionar conversaciones triviales con quienquiera que estuviera más cerca, mientras él absorbía cada palabra suya. Intensifiqué mi escrutinio de sus interacciones, la sutil manera en que la mano de Daniel podía rozar el antebrazo de Sara durante la conversación, la manera en que Sara respondía a sus bromas con un lenguaje corporal sin restricciones, echando la cabeza hacia atrás de una manera que parecía abiertamente teatral, la manera en que se excusaban simultáneamente para ir a buscar refrescos o usar el tocador, regresando con un ligero aumento de color en sus mejillas y ojos que se negaban a encontrarse con los míos. Sin embargo, nunca inicié una confrontación. ¿Cuál sería precisamente mi acusación? Mi esposo parece disfrutar conversando con la esposa de su amigo cercano. Eso no proporcionaba ninguna prueba concreta de nada más allá de mi inseguridad personal. Y Daniel poseía una habilidad para minimizar cada reserva que expresaba, haciéndome sentir como si mis preocupaciones fueran una exageración, un síntoma de mis propios defectos, en lugar de un problema legítimo dentro de nuestra relación. «Estás demasiado sensible», replicaba a menudo cada vez que intentaba abordar mis sentimientos. «Inventas significado donde no existe. Sara es prácticamente familia. Robert es mi hermano. ¿Por qué intentarías sabotear ese vínculo con tu posesividad?» Así, reprimí mi intuición. Seguí sonriendo a través de los eventos sociales y mantuve la ilusión de normalidad. Me persuadí de que la creciente cima emocional era una fase típica, que cada unión a largo plazo soportaba periodos de dificultad, que si simplemente invertía más esfuerzo, amaba con mayor sacrificio y exhibía más paciencia, las cosas se estabilizarían en última instancia. No se estabilizaron, se deterioraron. Daniel comenzó a regresar a casa progresivamente más tarde. Atribuyó esto a pesadas cargas profesionales, detallando proyectos con plazos rígidos y clientes que exigían su total atención. Pero cuando llamé a su lugar de trabajo una noche, sugiriendo que le llevaría una comida tardía, su asistente me informó que se había marchado varias horas antes. Cuando lo confronté con respecto al engaño, me acusó de vigilancia, de tratarlo como a un dependiente y de sofocarlo con mis excesivas demandas emocionales. Dejé de preguntar por su ubicación. Abandoné la planificación de veladas compartidas que invariablemente serían canceladas. Dejé de intentar reparar la brecha entre nosotros porque cada intento parecía llevarlo más lejos al aislamiento. En cambio, redirigí mi energía completamente hacia mi carrera, aceptando encargos adicionales y quedándome tarde en el estudio yo misma, porque volver a una residencia vacía o a un cónyuge que apenas registraba mi presencia era una fuente de dolor mayor que el simple y solitario vacío de mi espacio de trabajo. Mis conocidos más cercanos observaron el cambio en mi disposición. Las llamadas de mi madre se hicieron más frecuentes, su tono impregnado de una preocupación que intentaba enmascarar como charla informal. Sin embargo, preservé la fachada, insistiendo en que todo estaba bien, que Daniel y yo estábamos simplemente muy ocupados, que el matrimonio requería dedicación y que la estábamos aplicando. El engaño se hizo más fácil de articular cuanto más frecuentemente lo recitaba. Casi llegué a creerlo yo misma. Luego, hace 3 semanas, todo el panorama cambió. Llegué a casa inesperadamente temprano, después de que una reunión con un cliente fuera abruptamente pospuesta. El vehículo de Daniel estaba aparcado en la entrada, lo cual fue sorprendente, ya que él había afirmado que estaría en su firma hasta al menos las 8. Recuerdo un leve aumento de optimismo mientras me acercaba a la entrada, pensando que tal vez podríamos compartir una comida tranquila, realmente conectar por una vez. La casa estaba en silencio cuando entré, pero el maletín de Daniel descansaba sobre la isla de la cocina, sus llaves descartadas de forma descuidada junto a él. Llamé su nombre, pero no recibí respuesta. Caminé por las habitaciones de la planta principal, encontrándolas vacías. Luego subí las escaleras hacia nuestra suite principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de la delgada abertura detecté voces. La voz de Daniel, y una voz femenina que claramente no era la mía.
Abrí la puerta a la fuerza, mi corazón latiendo tan violentamente que se sentía atrapado en mi tráquea. Y allí estaban, mi marido y Sara, entrelazados en nuestra cama matrimonial, dentro de la ropa de cama que yo había lavado justo esa mañana. Sus figuras se congelaron a mitad de movimiento mientras giraban para enfrentarme, expresiones gemelas de terror absoluto grabadas en sus rostros. El mundo entero se detuvo por completo. Todo sonido ambiental fue instantáneamente amortiguado. Permanecí suspendida en el umbral durante lo que pareció un lapso de tiempo inmensurable, presenciando cómo todo el marco de la vida en la que creía se desintegraba en finos escombros a mi alrededor. Los días subsiguientes se fusionaron en una nube indistinta de shock profundo y pena profunda. No pronuncié un sonido cuando los encontré. No derramé lágrimas. Simplemente giré sobre mí misma, bajé la escalera y conduje a un hotel metropolitano donde aseguré una habitación para la noche usando mi apellido de soltera. Daniel intentó contactarme 17 veces antes de la medianoche. Permití que cada llamada entrante se desviara al buzón de mensajes. Sus grabaciones progresaron de intentos de expiación a súplicas frenéticas, luego degeneraron en arrebatos agresivos, ciclando a través de las fases de su propia alarma profunda, mientras yo descansaba en el colchón impersonal, mirando al techo y analizando cómo pude haber estado completamente ciega a un desastre tan monumental que se desarrollaba justo bajo mi conciencia. Sara telefoneó 2 veces. Eliminé esas grabaciones sin molestarme en reproducirlas. Al amanecer, mi curso de acción estaba irrevocablemente establecido. No nació de la furia espontánea o la compulsión, sino de la perspectiva gélida y cristalina, lograda cuando uno finalmente acepta la realidad absoluta de una circunstancia. Mi compromiso había estado difunto durante años. Simplemente había estado demasiado ansiosa, demasiado optimista, demasiado arraigada en la negación para concederlo. La escena con la que tropecé no fue la perdición de nada precioso. Fue meramente el reconocimiento definitivo de un entierro que había sido ejecutado hacía mucho tiempo. Regresé a la casa la tarde siguiente mientras Daniel estaba en el trabajo. Llené eficientemente 2 bolsas de viaje con artículos esenciales, aseguré mi ordenador y las joyas de herencia legadas por mi abuela, y dejé un mensaje conciso en la encimera de granito que solo decía: «Estoy al tanto de todo. No inicies contacto. Mi representante legal se comunicará contigo». Luego conduje a la casa de mis padres, donde mi madre me envolvió en un sólido abrazo mientras yo finalmente me permitía llorar. Y mi padre paseaba por el área común, su voz baja con juramentos sobre la retribución que pretendía para el hombre que había violado la confianza de su hija. Las 3 semanas subsiguientes fueron una rápida sucesión de consultas legales, mensajes de voz enfurecidos y el laborioso proceso de separar una vida que había estado intrincadamente entrelazada durante 6 años. Daniel apareció en la dirección de mis padres 2 veces, exigiendo una audiencia, insistiendo en que podía proporcionar una justificación. Mi padre lo despidió firmemente ambas veces, usando vocabulario que nunca le había escuchado emplear anteriormente. Sara permaneció completamente en silencio. A través de conocidos compartidos, supe que ella le había informado a Robert que estaba visitando a un pariente por un tiempo indeterminado, citando una situación familiar urgente que necesitaba su ausencia. Robert, confiado y completamente devoto, aceptó su historia sin reservas. Consideré revelarle la verdad. Sinceramente lo hice, pero un instinto me detuvo. Parte de la renuencia provenía de un instinto de autoprotección, la necesidad de procesar mi catástrofe personal antes de introducir la devastación de otra persona en la ecuación. Una parte mayor era la aprensión de que él dudaría de mí, de que se pondría del lado de Daniel, de que yo sería representada como la cónyuge inestable y posesiva, incapaz de aceptar el deterioro natural de su matrimonio. Por lo tanto, mantuve mi silencio. Me concentré en los procedimientos, en la distribución equitativa de las propiedades y en disolver los lazos contractuales con un hombre que había dejado de preocuparse por mí mucho antes de que comenzara a preocuparse por otra persona. Y entonces, Robert se materializó en el juzgado. «Emily, por favor». Su voz estaba ronca ahora, despojada de la asertividad inicial con la que había comenzado. «Solo dime lo que ocurrió. Daniel se niega a explicar nada. Solo dice que lo dejaste, que habías estado insatisfecha durante algún tiempo,
que intentó reparar las cosas pero no se lo permitiste. Cualquiera que sea la transgresión que cometió, está arrepentido, está pidiendo una oportunidad más. Sentí un cambio interno en ese momento. Toda la discreción, todos los secretos guardados, todo el caminar cuidadoso alrededor de una verdad que estaba inevitablemente destinada a ser expuesta. Estaba agotada de cargar con el peso de ello, cansada de proteger a individuos que no me habían ofrecido ninguna protección. ¿Deseas saber la razón por la que solicité el divorcio?, pregunté, mi tono bajando a apenas un aliento de sonido. Robert inclinó la cabeza, sus ojos suplicando una explicación que pudiera racionalizar el pandemonium. Porque tu cónyuge ha estado íntimamente involucrada con mi marido durante un mínimo de 18 meses, declaré. Porque hace 3 semanas regresé a casa inesperadamente y los descubrí en mi propia cama, en mi residencia, destrozando todo lo que creía poseer. Porque Daniel tiene sentimientos por Sara que superan con creces cualquier cosa que haya sentido por mí. Y la parte más dolorosa, Robert, es que creo que siempre los ha tenido. La declaración permaneció suspendida en la atmósfera entre nosotros, densa y poseyendo un borde afilado como una cuchilla. Observé el rostro de Robert cambiar mientras todo el peso del significado descendía sobre él. La perplejidad dio paso a una negación absoluta a creer. Luego maduró en un temor progresivo que pareció envejecerlo 20 años en meros instantes. Eso es se interrumpió, tragó con dificultad y comenzó de nuevo. Sara nunca lo haría. Ella me atesora. Estamos planeando concebir activamente. Acabamos de finalizar los planes para formar una familia el mes pasado. Estoy al tanto, respondí suavemente, y quise decir el sentimiento. Yo también estaba convencida de que Daniel me amaba. Creí que estábamos construyendo un futuro. Tuve fe en muchas cosas que en última instancia resultaron ser invenciones. Robert retrocedió ligeramente, su mano disparándose para agarrar la barrera de hierro forjado de los escalones, como si el soporte fuera lo único que le impedía caer. Observé el mecanismo de su mente procesando mi revelación. Vi el instante preciso en que el rechazo absoluto se disolvió en un reconocimiento doloroso, y sentí una curiosa solidaridad con él, a pesar de las terribles circunstancias. Ambos habíamos estado ciegos. Ambos habíamos depositado nuestra fe en individuos que no la merecían. Ambos habíamos invertido años manteniendo uniones que estaban internamente en bancarrota, mantenidas únicamente por nuestra propia determinación de ignorar cada señal alarmante. Lo siento, susurré, y la disculpa era sincera, no por compartir los hechos, sino por el inmenso sufrimiento que esos hechos infligirían. Consideré guardar esta información para mí, permitiéndote permanecer en la ilusión en la que yo estaba atrapada. Pero te mereces la claridad, Robert. Te mereces la libertad de tomar decisiones fundadas en la realidad concreta, no en el torrente de falsedades que ella te ha proporcionado. No ofreció respuesta. Simplemente permaneció inmóvil, agarrando la barandilla de hierro, sus ojos fijos en algún punto distante e invisible, mientras su mundo entero se fracturaba a su alrededor. Me giré y continué mi descenso por los escalones de granito y hacia la mañana de Raleigh. Los documentos habían sido presentados, la verdad había sido dicha, y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de ligereza llenó mis pulmones. Detrás de mí, escuché a Robert sentarse pesadamente en el escalón. No me volví. Lo que viniera después se desarrollaría en su propio cronograma, pero mi responsabilidad en preservar su secreto había concluido. La única tarea restante ahora era determinar cómo reconstruir una vida a partir de los escombros que ellos habían creado conjuntamente. Las repercusiones fueron inmediatas y devastadoras. Dentro de las 48 horas posteriores a mi intercambio con Robert en los escalones cívicos, la estructura de engaño meticulosamente mantenida que Daniel y Sara habían sostenido se hizo añicos por completo. Robert regresó a casa ese día y confrontó a Sara con los hechos que yo había proporcionado. Naturalmente, ella ofreció una negación inicial, llorando e invocando solemnes garantías de que nunca cometería tal traición. Sin embargo, Robert, fortalecido por el cronograma específico que yo le había dado, las fechas, los patrones evolutivos, los fragmentos de evidencia que yo había recogido inadvertidamente durante 18 meses de sospecha silenciosa,
Se negó a creer su actuación. Localizó el archivo digital secreto en el dispositivo móvil de Sara. Cientos de comunicados intercambiados con Daniel, que narraban su enredo con detalles explícitos. Declaraciones sinceras, planes codificados para reuniones ilícitas y quejas cínicas sobre sus respectivos cónyuges que eran considerados demasiado ingenuos para percibir lo obvio. Esa última frase impactó con una fuerza inesperada cuando Robert la relató más tarde. Demasiado ingenuos para percibir, como si nuestra confianza, nuestro afecto profundo, nuestra dedicación a nutrir nuestros compromisos fueran un defecto de carácter, en lugar del cimiento intencionado de una relación. Sara desalojó su vivienda compartida al final de la semana. Inicialmente sin un lugar permanente a donde ir, habiendo destruido su credibilidad con la coartada sobre su hermana, se instaló en un apartamento de alquiler a corto plazo en el centro de la ciudad, mientras ideaba su próximo movimiento. Daniel, mientras tanto, estaba aislado en la casa que una vez ocupamos, enviando correos electrónicos y mensajes de voz frenéticos que yo borraba sistemáticamente sin escuchar nunca el contenido. La residencia de mis padres sirvió como mi santuario durante esas semanas iniciales. Mi madre se aseguraba constantemente de que mi infusión de hierbas preferida estuviera disponible, y mi padre se aseguró de llevarme a cenar 2 veces por semana, decidido a recordarme que la vida existía más allá de los restos de mi unión disuelta. Mi hermana menor llamaba todas las noches desde su apartamento en Atlanta, su voz un ancla firme mientras yo navegaba por el caos circundante. Pero fue Robert quien me asombró más. Me llamó 4 días después de nuestra reunión en el juzgado, su voz densa por el agotamiento, pero exhibiendo una compostura inesperada. Propuso que nos reuniéramos para tomar un café, declaró. No para diseccionar a Daniel y Sara, ni para repasar los detalles específicos de la traición, sino simplemente para conversar, para estar en presencia de otra persona que realmente comprendiera su experiencia. Asentí, aunque no pude articular la motivación exacta. Tal vez fue el eco de familiaridad en su tono, la misma resonancia vacía que impregnaba el mío cuando captaba mi reflejo. Tal vez fue una curiosidad sobre cómo estaba gestionando la implosión de su propia existencia. O tal vez fue puramente la necesidad de estar cerca de alguien que no me mirara con lástima, que me viera no como una víctima, sino como una compañera sobreviviente de la calamidad compartida. Nos reunimos en un café tranquilo en el distrito de Five Points, una de esas áreas bohemias que se sentían a un mundo de distancia de las predecibles avenidas suburbanas donde Daniel y yo habíamos vivido. Robert ya estaba allí a mi llegada, sentado en un reservado aislado con una taza de algo oscuro y humeante, su mirada fija hacia afuera, como si anticipara a un adversario cuya aparición era incierta. «Gracias por venir», dijo, mientras me deslizaba en el asiento frente a él. «Me doy cuenta de que esta es una circunstancia inusual. Sé que solo nos conocemos el uno al otro a través de ellos». «Nos conocemos», corregí suavemente. «Simplemente siempre nos hemos percibido el uno al otro a través de sus conexiones. Quizás es hora de redefinir eso». Una curva débil y fugaz tocó sus labios. Fue el primer signo auténtico de una sonrisa que había observado desde aquella mañana en los escalones. «Sí, quizás lo es». Hablamos durante 3 horas durante esa reunión inicial. No inmediatamente sobre Daniel o Sara. En su lugar, hablamos de nosotros, los elementos de nuestras propias personalidades que habían sido absorbidos por nuestros matrimonios y que ahora estaban resurgiendo lentamente después. Robert habló sobre su crianza en el delta rural de Mississippi, sus ambiciones tempranas de convertirse en diseñador arquitectónico, antes de que consideraciones pragmáticas lo orientaran hacia la gestión de proyectos. Compartí detalles de mi carrera como consultora de planificación espacial, los clientes que disfrutaba genuinamente y los encargos que me daban una sensación de crear valor duradero. Se sintió profundamente extraño establecer esta nueva relación con alguien a quien técnicamente conocía desde hacía años, a través de todas esas cenas compartidas y funciones de grupo. Me di cuenta de que no poseía casi ninguna visión genuina de quién era Robert, realmente, bajo sus roles superficiales. Siempre había sido el aliado de Daniel, el esposo de Sara, un actor de apoyo en el drama de mi propio matrimonio, en lugar de un individuo autónomo.
Pero esa dinámica relacional se estaba disolviendo ahora. Las antiguas conexiones que habían definido nuestras posiciones en los círculos del otro fueron erradicadas. En su vacío resultante, una nueva dinámica comenzó a solidificarse. Iniciamos reuniones regulares después de ese primer café. El café ocasional progresó a comidas compartidas al mediodía, que luego se convirtieron en cenas nocturnas poco frecuentes, en lugares que ninguno de los dos había visitado con nuestros excónyuges. No había intención romántica involucrada, nada que se sintiera como infidelidad o sustitución. Éramos simplemente dos individuos navegando por las mismas condiciones turbulentas, encontrando refugio en la compañía del otro cuando los vientos huracanados eran demasiado poderosos. Mis amigos se mostraron inicialmente cautelosos. ¿No te parece extraño?, mi colega María preguntó cuando mencioné hacer planes con Robert. Él era el amigo más cercano de Daniel, o lo que fuera. ¿No hay algún código tácito en contra de esto? ¿Qué código?, desafié. El que dicta que debo soportar la soledad porque la persona que mejor comprende mi predicamento resultó estar asociada con el hombre que arruinó mi vida. Robert no cometió ninguna ofensa. Fue una víctima de esta destrucción tanto como lo fui yo. María ofreció un encogimiento de hombros reacio, no convencida, pero optando por no presionar el punto. Entendí su reserva. Visto desde fuera, probablemente parecía extraño, quizás incluso cuestionable. Pero desde la perspectiva interior, desde el lugar donde yo estaba realmente viviendo, respirando y tratando de ensamblar un futuro a partir de piezas dispersas, la compañía de Robert se sentía como un salvavidas crucial. Nunca me presionó para que absolviera a Daniel. Nunca insinuó que yo había reaccionado de forma exagerada o que la aventura era de alguna manera atribuible a mis propios fallos. Simplemente escuchó, compartió relatos paralelos de su propia experiencia y a través de su presencia constante proporcionó una confirmación continua de que no estaba enfrentando esto sola. Y lentamente, día tras día, mi propio sentido de identidad comenzó a solidificarse de nuevo. La revelación inesperada ocurrió un jueves por la noche, aproximadamente 6 semanas después de que se emitiera mi decreto de divorcio. Robert y yo estábamos compartiendo una comida en una tranquila trattoria cerca de la orilla. Uno de esos establecimientos sin pretensiones con manteles de cuadros y velas alojadas en botellas reutilizadas. Habíamos estado discutiendo asuntos de carrera, específicamente el trabajo de diseño que estaba realizando para una pensión local, cuando Robert de repente se quedó en silencio. ¿Qué ocurre?, pregunté, notando la tensión repentina en su mandíbula. Inhaló profundamente antes de responder. Tengo algo que necesito revelar, algo que debería haber compartido hace semanas, pero no podía encontrar las palabras. Mi estómago se encogió con una familiar ola de temor. Basado en mi historia, las conversaciones iniciadas con «necesito revelar algo» rara vez anunciaban buenas noticias. Muy bien, estoy escuchando. Sospeché, admitió Robert, las palabras saliendo rápidamente como si fueran liberadas de una larga contención. Sobre Sara y Daniel. Sospeché su implicación durante meses antes de que tú confirmaras la verdad. Posiblemente más. Lo miré fijamente, luchando por integrar la implicación de su declaración. ¿Lo sabías? No sabía. Sospeché. Hay una diferencia fundamental. Se pasó nerviosamente una mano por el cabello, un tic que ahora reconocía. Había indicadores, pequeñas inconsistencias que no encajaban. La forma en que Sara estaba constantemente interactuando con alguien en su teléfono cuando pensaba que yo no estaba mirando. La actitud defensiva que adoptaba cada vez que preguntaba sobre su día. El mayor enfoque que ponía en su apariencia, incluso cuando nos quedábamos en casa. Pero no dijiste nada. ¿Qué se suponía que debía articular exactamente? Oye, creo que mi esposa podría estar teniendo una aventura, pero carezco de evidencia y probablemente solo estoy neurótico. Ofreció una risa forzada y amarga. Me persuadí de que estaba sobreimaginando cosas, de que Sara me era devota, de que ella nunca traicionaría ese vínculo. Suprimí las dudas cada vez que surgían, razonando que la sospecha era un agente corrosivo que destruiría mi matrimonio si permitía que echara raíces. Reflexioné sobre mi propia experiencia. Todas las veces que había percibido la atención de Daniel desviándose hacia Sara,
y sistemáticamente me había convencido de desestimar las alarmas que sonaban en mi instinto. Seguí exactamente el mismo patrón, admití. Yo también lo vi, la forma en que Daniel la miraba, como siempre parecían atraídos el uno hacia el otro, pero me negué a aceptarlo. Yo tampoco. Robert encontró mis ojos y en sus profundidades vi un reflejo de mi propio autorreproche. Pero aquí está la verdad fundamental, Emily. Cuando dijiste los hechos en esos escalones del juzgado, una parte de mí ni siquiera se sorprendió. Un rincón oculto de mi mente había estado esperando esa confirmación definitiva durante meses, quizás años. Simplemente estaba demasiado paralizado por el miedo para buscarla yo mismo. Compartimos un momento de silencio, permitiendo que el peso de nuestro reconocimiento compartido y doloroso se asentara. Ambos habíamos sospechado, ambos habíamos observado las señales de advertencia, y ambos habíamos optado por ignorarlas, porque confrontar la verdad se sentía demasiado devastador. No estoy confesando esto para ofrecer excusas, continuó Robert, o para implicar que cualquiera de nosotros tiene responsabilidad por sus acciones. Pero sentí que te merecías el conocimiento de que no fui completamente tomado por sorpresa, que alguna parte interna de mí estaba consciente y elegí activamente mirar hacia otro lado. Ambos lo hicimos, murmuré. Ambos amamos a personas que no nos devolvieron ese amor, y nos aferramos a ese afecto mucho después de que deberíamos haber soltado nuestro agarre. Sí. Extendió la mano sobre la mesa y encerró la mía en la suya. Una conexión que se sentía orgánica a pesar de todo contexto. Pero quizás eso es precisamente por lo que esto funciona. Nosotros. Quiero decir, esta amistad. Porque ambos entendemos el sentimiento crudo de ser violados por la persona en la que confiaste por completo. Y ambos reconocemos que seguir adelante no requiere que pretendamos que el pasado nunca ocurrió. Estudié nuestras manos, palma contra palma, y sentí un profundo cambio interno. No una chispa de romance, todavía no, sino el reconocimiento definitivo de que el vínculo que estábamos forjando era auténtico, profundamente valioso y digno de preservación. Gracias por decírmelo, dije, por tu honestidad. Gracias por no abandonarme cuando lo hice, replicó. Estaba genuinamente inseguro de si todavía querrías asociarte conmigo después de saber que había sospechado y permanecido en silencio. Robert. Apreté mi agarre en su mano. Ambos hemos pasado años guardando silencio sobre cosas que realmente importaban. Creo que es hora de que comencemos a decirnos la verdad, incluso cuando exija un gran esfuerzo. Asintió, y una suavidad entró en su expresión. Sí, creo que tienes razón. Terminamos nuestra cena esa noche con una claridad que no había experimentado en meses. La confesión había sido difícil de entregar, pero también fue profundamente liberadora. Las ilusiones que habían sostenido nuestras vidas anteriores estaban ahora completamente destrozadas, reemplazadas por algo más transparente, más genuino. Y dentro de esa honestidad, encontré una medida de liberación que no me había dado cuenta de que me estaba faltando. Mientras Robert y yo estábamos solidificando las bases de una improbable alianza, Daniel y Sara estaban viendo sus mundos individuales colapsar hacia adentro. La exposición pública de su aventura clandestina conllevó penalizaciones imprevistas para ambos. La posición profesional de Daniel sufrió un daño irreparable una vez que circuló la verdad con respecto a la razón de su fracaso matrimonial. En el entorno de alto riesgo de las finanzas corporativas, la fiabilidad y la discreción son activos primordiales. Un hombre que sistemáticamente engañaría a su esposa y colega más cercano no era un individuo en el que se confiara con cuentas de clientes críticas. Sus prospectos de ascenso fueron inmediatamente suspendidos. Sus responsabilidades principales se redujeron. El camino hacia la sociedad que había perseguido diligentemente durante años de repente parecía un horizonte inalcanzable. Las circunstancias de Sara fueron aún más difíciles. Su puesto freelance en la firma de marketing se evaporó cuando la propietaria, una mujer que ella misma había sido traicionada décadas antes, decidió que tal persona era una representante inapropiada para su marca. La establecida comunidad artística a la que Sara había aspirado a unirse se distanció por completo una vez que los propietarios de galerías escucharon rumores sobre su conducta ética. Terminó trabajando por un salario mínimo en una boutique de ropa,
doblando meticulosamente prendas, mientras sus aspiraciones de reconocimiento artístico acumulaban polvo lentamente. Pero la inversión más sorprendente ocurrió cuando Daniel y Sara intentaron legitimar su emparejamiento. Claramente habían asumido que una vez que sus respectivos matrimonios finalizaran y el shock inicial del escándalo disminuyera, finalmente podrían existir como pareja sin ocultamiento. Creyeron que podían transformar su vínculo prohibido en algo permanente, algo que podría justificar la devastación generalizada que habían infligido. Se mudaron juntos, aproximadamente 2 meses después de que mi divorcio se resolviera, asegurando un modesto apartamento en la periferia de Raleigh. Una degradación significativa de las casas cómodas y establecidas que ambos habían abandonado. Dentro de 3 semanas, eran profundamente infelices. Reuní estos detalles a través de la red informal de la ciudad, a través de contactos mutuos que no pudieron resistir compartir los detalles. Daniel y Sara discutían constantemente, su conexión despojada de la emoción y el secreto que inicialmente la había alimentado. Sin la emoción ilícita, sin los hogares estables y las parejas de las que habían estado huyendo, descubrieron que lo que quedaba no era afecto verdadero, sino mera rutina. No un vínculo profundo, sino simple conveniencia. En realidad nunca se conocieron, observó Robert una noche mientras paseábamos por el sendero verde del río Neuse, los reflejos de las luces del centro parpadeando en el agua oscura. Conocían el concepto, las reuniones susurradas, los momentos robados, la versión idealizada de la otra persona. Pero la realidad del día a día, eso es un animal completamente diferente. ¿Sientes lástima por ellos?, pregunté, buscando genuinamente su sentimiento. Hizo una pausa antes de responder. Siento pesar por el potencial que desperdiciaron, por las personas en las que Sara y Daniel podrían haberse convertido si hubieran tomado decisiones diferentes. Pero ¿por quiénes son ahora y por lo que demostrablemente hicieron? Sacudió la cabeza lentamente. No, eligieron sus consecuencias, deben soportarlas. Asentí, comprendiendo completamente su perspectiva. Había habido una fase inmediatamente después en la que me había torturado con escenarios hipotéticos. Si hubiera sido más atractiva, más emocionante, más algo, ¿se habría desviado Daniel? Pero esas preguntas disminuyeron gradualmente, reemplazadas por la clara comprensión de que las decisiones de Daniel eran enteramente suyas y las de Sara eran de ella. Yo no los había impulsado al abrazo del otro. Habían caminado allí voluntariamente y en última instancia vivirían con las repercusiones. ¿Qué hay de ti?, preguntó Robert, su tono suave. ¿Cómo te sientes acerca de todo ahora? Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Me siento liberada, confesé, como si hubiera estado cargando con esta inmensa carga invisible durante años, sin siquiera reconocerla, y ahora finalmente se ha ido. El matrimonio, la actuación constante, el esfuerzo implacable por hacer funcional algo que siempre estuvo destinado a fallar. Mirando hacia atrás, es agotador. Y ahora tengo la oportunidad de definir quién soy sin ese bagaje, quién elijo ser, lo que deseo genuinamente de mi existencia, en lugar de lo que me sentí obligada a querer. Sonreí, sorprendida por la honestidad en la expresión. Es intimidante, pero también es estimulante. Robert me devolvió la sonrisa, y una tranquila calidez se encendió en sus ojos. Sí, entiendo perfectamente esa sensación. Caminamos en un silencio cómplice. El río fluía constantemente a nuestro lado. Las luces de la ciudad se alzaban en ambos flancos. 2 personas que habían comenzado como extraños se convirtieron en conocidos a través del matrimonio y de alguna manera evolucionaron a amigos a través de la separación. El camino que nos llevó hasta aquí fue agonizante y tortuoso, pero de pie en ese momento no encontré espacio para el arrepentimiento, porque la verdad, a pesar de la destrucción total que había causado al ser dicha y escuchada, nos había liberado a ambos. Y dentro de esa nueva libertad, estábamos descubriendo posibilidades que ninguno de los dos había imaginado mientras estaba atrapado en uniones sostenidas por el engaño. Los escalones del edificio cívico parecían un recuerdo distante, pero recordé el rostro de Robert cuando le entregué los hechos. Recordé la forma en que su mundo implosionó en el lapso de una sola frase.
Inadvertidamente, le había proporcionado una cosa valiosa ese día, aunque no se sintiera como un favor en ese momento. Le había dado realidad, y con esa realidad vino la oportunidad de construir algo fundamentalmente mejor. Ambos compartimos esa oportunidad. La pregunta ahora era cómo la utilizaríamos. Mi separación legal se completó formalmente un martes húmedo de noviembre, precisamente 4 meses después de haber presentado los papeles en esos escalones del juzgado. Me senté en la oficina de mi abogada mientras se verificaba la firma judicial, mientras los hilos legales finales que me conectaban a Daniel eran oficialmente cortados. Supongo que debería haber experimentado una profunda tristeza o rabia o alguna gran agitación emocional para marcar el final de una relación de 6 años, 4 años de matrimonio y lo que una vez creí que sería un vínculo de por vida. En cambio, estaba llena de serenidad. Daniel, en última instancia, se había negado a impugnar nada. La evidencia irrefutable de su aventura, junto con su propia vergüenza palpable, lo había vuelto cooperativo de maneras en las que nunca lo habría sido de otra manera. Salí con la equidad financiera de nuestra residencia, mis fondos de jubilación personales intactos y una terminación limpia que no dejaba lazos financieros restantes. Fue más que equitativo, fue liberación. La disolución de Robert tomó un poco más de tiempo, complicada por la división de inversiones conjuntas y la casa que habían comprado. Pero para diciembre, él también estaba legalmente soltero. Se paró en el lado opuesto de su matrimonio, con la idéntica mezcla de alivio y cautelosa incertidumbre que yo había experimentado semanas antes. Celebramos una pequeña celebración, si ese es el término apropiado, con comida asiática a domicilio en mi nuevo apartamento. Había asegurado un espacio en el distrito de Oakwood, un soleado apartamento de 2 habitaciones, con suelo de madera y ventanas amplias que daban la bienvenida al sol de la tarde. Era más pequeño que la casa que había compartido con Robert, Daniel, pero se sentía completamente mío, de una manera que nada lo había hecho durante años. Por los nuevos comienzos, declaró Robert, levantando un recipiente de cartón de pollo con sésamo en un brindis desenfadado. Por sobrevivir, repliqué, golpeando suavemente mi propio recipiente contra el suyo, y por los malos juicios cometidos por individuos poco fiables que de alguna manera nos guiaron precisamente a este momento. Ofreció una risa genuina que arrugó la piel alrededor de sus ojos. Beberé por eso, aunque metafóricamente, ya que este té de hierbas apenas es champán. Comimos en un silencio largo y fácil, la clase de silencio que surge de conocer a alguien tan íntimamente que el diálogo a menudo es innecesario. Durante los meses anteriores, Robert se había convertido en la primera persona a la que contactaba cada vez que algo sucedía, positivo o negativo. Era él quien conocía mi personalización de café preferida, mis clásicos de cine a los que recurría, mi intensa e irracional aversión a las moscas, y yo estaba igualmente familiarizada con sus excentricidades, su inclinación a escudriñar cada detalle, su hábito de emplear juegos de palabras terribles cuando estaba estresado, la forma en que golpeaba rítmicamente sus dedos cuando estaba inmerso en la contemplación. ¿Puedo hacer una pregunta?, preguntó Robert finalmente, dejando su comida. Por supuesto. Cuando me dijiste la verdad ese día en los escalones, ¿tuviste miedo? Consideré el recuerdo. Aterrorizada, admití. No sabía tu posible reacción. Si aceptarías mi palabra, me culparías a mí, o simplemente te romperías por completo. Y una parte de mí sentía una profunda culpa por ser el agente que había detonado tu mundo, aunque sabía que la detonación era necesaria. Estoy agradecido de que lo hicieras, declaró en voz baja. Aunque escuchar esas palabras definió el nadir absoluto de mi vida, estoy agradecido de que me lo dijeras. ¿De verdad? De verdad. Encontró mi mirada, y algo emergió en su expresión que no había presenciado previamente. Una mirada que era firme, cálida y distintivamente tierna. Porque si no lo hubieras hecho, todavía estaría atrapado en esa ilusión, todavía comprometido con alguien que no me amaba, todavía preguntándome por qué nada se sentía completamente bien sin entender la causa subyacente. Y ahora tengo claridad. Sonrió suavemente. Y ahora puedo seleccionar mi siguiente paso.
Ese es un regalo enorme, Emily. Tú lo proporcionaste. Mi rostro se sonrojó ante sus palabras, ante la profunda sinceridad en su tono. Creo que nos ofrecimos ese regalo mutuamente, repliqué. Ninguno de los dos podría haber resistido esta tormenta solo. No, coincidió. Absolutamente no podríamos haberlo hecho. La atmósfera entre nosotros se intensificó sutilmente, cargada con una conciencia no declarada. Me volví intensamente consciente de nuestra cercana proximidad en el sofá, de la forma en que su mano descansaba en el cojín a solo unos centímetros de la mía. Mi corazón realizó un salto complicado en mi pecho, un reconocimiento repentino que me sobresaltó con su poder. Pero ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos intentó etiquetar el momento. Simplemente permanecimos allí, en la comodidad de mi nuevo hogar, permitiendo que el momento existiera indefinido. Habría tiempo de sobra para definiciones más tarde. Por ahora, esta tranquila conexión era suficiente. Lo que comenzó como una curación mutua evolucionó en algo completamente diferente durante los meses subsiguientes, algo que ni había planeado ni anticipado. Robert y yo continuamos nuestras interacciones regulares, nuestro vínculo profundizándose con cada conversación, cada comida compartida, cada llamada telefónica nocturna que se extendía hasta las primeras horas. Discutimos sobre todo y sobre nada, nuestros fracasos pasados y nuestras esperanzas futuras, las marcas duraderas que nuestras uniones habían dejado y las aspiraciones que todavía manteníamos a pesar del daño. Y en algún lugar a lo largo del cronograma, lentamente reconocí que mis sentimientos por él habían cambiado. No fue una revelación repentina y cegadora. Fue un amanecer gradual, como el sol saliendo tan lentamente que no te das cuenta de que las sombras se retiran hasta que de repente todo el paisaje está bañado en luz. Me encontré pensando en él cuando estábamos separados, preguntándome en qué estaba ocupado, queriendo compartir detalles triviales de mi día con él. Noté que mi ritmo cardíaco se aceleraba cuando su nombre aparecía en mi pantalla. La sonrisa inesperada que surgía al leer mensajes que no eran abiertamente humorísticos. Traté de racionalizar mi salida al principio. Es demasiado prematuro, me reprendí. Demasiado cargado de complicaciones. Robert había sido el compañero más cercano de Daniel. Iniciar un romance con él se sentía como una acción que nunca podría escapar a la sombra de cómo nos habíamos conocido, de la profunda traición que nos había unido. Pero cuanto más tiempo pasaba en su compañía, más vacíos se sentían esos argumentos lógicos. Robert ya no era el amigo de Daniel. Esa relación, como todo lo demás, se había fragmentado. Y el vínculo único que habíamos forjado, una conexión endurecida en el crisol de los restos compartidos, no tenía absolutamente nada que ver con las personas que nos habían lastimado. Se trataba enteramente de nosotros, simplemente nosotros. Guardé silencio inicialmente. Tenía demasiado miedo de poner en peligro lo que teníamos, de presionar por algo más y sacrificar la profunda amistad que se había convertido en el mismísimo cimiento de mi vida reconstruida. Pero la tensión subyacente entre nosotros se estaba volviendo imposible de ignorar. Las miradas prolongadas, los roces involuntarios de piel de los que ninguno de los dos se retiraba rápidamente, la forma en que nuestras discusiones ocasionalmente se disolvían en silencios cargados que comunicaban mucho más que cualquier frase podría. El punto de ruptura llegó una tarde de finales de primavera, casi un año completo después del día en que había solicitado el divorcio. Robert y yo estábamos en su nuevo apartamento, un espacio modesto en el área de Midtown que había decorado con llamativas fotografías de paisajes que había capturado durante excursiones de fin de semana. Estábamos viendo una película, alguna comedia intrascendente a la que ninguno de los dos estaba prestando realmente atención, cuando su mano buscó deliberadamente la mía en la oscuridad. Encontré su mirada, él encontró la mía, y la intensa energía que se había estado acumulando durante meses finalmente alcanzó su umbral crítico. «Emily», susurró, su voz apenas audible, «necesito decirte algo. Y necesito que me prometas que no huirás antes de que termine». Mi corazón latía tan fuerte que estaba convencida de que él podía oírlo. «Lo prometo». Tomó un aliento tembloroso. «Creo que me estoy enamorando de ti. Sé que esto suena insano.
Sé que comenzamos esta amistad como dos individuos tratando de sobrevivir a un desastre, y nunca tuve la intención de que progresara más allá de eso. Pero en algún lugar a lo largo de este viaje, te convertiste en la persona con la que anhelo hablar todas las mañanas, y la última voz que quiero escuchar todas las noches. Y no puedo seguir fingiendo que esto es simplemente compañerismo, cuando sé en mi corazón que es infinitamente más. Lo miré fijamente, el peso de su confesión inundándome como una marea reconfortante. Una parte de mí había sabido que esto venía. Una parte de mí había estado esperando este momento, incluso mientras me convencía de que era imposible. Robert, logré decir, mi voz poseyendo una estabilidad que me sorprendió. Yo también me estoy enamorando de ti. La pura alegría que iluminó su rostro fue la vista más hermosa que jamás había presenciado. Y cuando se inclinó y me besó, tierno, vacilante y saturado de posibilidad futura, supe, con absoluta certeza, que todo lo que habíamos soportado, todo el dolor, la traición y la devastación, nos había guiado precisamente a donde estábamos destinados a estar, en el abrazo del otro. Finalmente, seguros. 3 años después, estaba de pie en una pequeña capilla de piedra en las afueras de Raleigh, llevando un sencillo vestido columna y sosteniendo un ramillete de flores silvestres. Robert me esperaba en el altar, sus ojos abiertamente brillantes con lágrimas que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. Mientras caminaba hacia él, sentí el significado monumental de cada paso que nos había entregado a este momento. Los invitados eran pocos, pero cada uno de ellos importaba. Mis padres ocupaban la primera fila, mi madre secándose discretamente los ojos, mientras mi padre sonreía con un orgullo que no había visto desde la infancia. Mi hermana sirvió como mi dama de honor principal, habiendo conducido desde Atlanta la noche anterior con un coche lleno de bebidas finas y un discurso que se negó a dejarme previsualizar. El hermano de Robert estaba a su lado como su padrino, un hombre reservado pero fiable, que había llegado a valorar durante años de días festivos compartidos y comidas familiares. Nadie de nuestras vidas anteriores estaba presente, ningún conocido compartido de la época en que Daniel y Sara ocupaban nuestra esfera. Ese capítulo entero estaba irrevocablemente cerrado, sellado dentro de un pasado que no tenía autoridad residual sobre nosotros. En cuanto a Daniel y Sara, su narrativa concluyó tan mal como comenzó. Su arreglo de convivencia se derrumbó en menos de un año, desmoronándose debido al idéntico egoísmo y la deshonestidad fundamental que inicialmente había impulsado su aventura. Daniel finalmente se reubicó en un estado distante, aceptando un papel disminuido en una firma más pequeña y desvaneciéndose en el mismo anonimato profesional que siempre había temido. Supe a través de contactos periféricos que nunca se volvió a casar, que su reputación profesional nunca se recuperó por completo, y que las decisiones que tomó durante nuestro matrimonio continuaron persiguiéndole mucho después de que yo había dejado de preocuparme por su destino. A Sarah le fue peor. Sus intentos de revivir su carrera fracasaron repetidamente, y el mundo del arte, una vez prometedor, cerró sus puertas a alguien conocido más por el escándalo que por la habilidad. Terminó aislada y resentida, alejada de la familia y los amigos que no podían perdonar su violación de la confianza de Robert. El último informe indicaba que estaba viviendo sola en un pueblo pequeño y sin nada notable, empleada en un trabajo que detestaba y preguntándose perpetuamente dónde todo había salido mal. Sería falso afirmar que no sentía absolutamente nada al escuchar estos informes. Hubo una fugaz sensación de reivindicación, un reconocimiento de que la justicia había sido servida sin ningún esfuerzo por mi parte. Pero sobre todo, sentí apatía. Sus vidas ya no eran mi preocupación. Sus acciones los habían llevado directamente a sus consecuencias. Y yo había pasado a algo demostrablemente mejor que cualquier cosa que pudieran haberme arrebatado. De pie en ese altar, mirando fijamente al hombre que había comenzado como un conocido, crecido hasta convertirse en un compañero y transformado en el amor de mi vida, finalmente comprendí que la simple frase que había pronunciado en los escalones del juzgado años atrás había sido más que solo una revelación de hecho. Había sido un motor de cambio, un comienzo imprevisto, astutamente disfrazado de un final definitivo. «Te amo», dijo Robert, mientras recitábamos nuestras promesas,
su voz densa con genuino sentimiento. No a pesar de toda la destrucción, sino específicamente por la mujer en la que te convertiste a través de ella. Me mostraste la definición de coraje, lo que la honestidad significa verdaderamente, y lo que se siente al ser completamente comprendida y amada exactamente por quien eres. Yo también te amo, respondí, mis propias lágrimas fluyendo libremente ahora. Me enseñaste que empezar de nuevo no significa borrar el pasado, significa usar las lecciones que proporcionó para construir algo nuevo. Y no puedo concebir construir este futuro con nadie más que contigo. Cuando me besó, sellando nuestros compromisos con una ternura que todavía hacía que mi corazón se acelerara después de todo este tiempo, escuché a mi madre llorar, a mi hermana vitorear salvajemente y a mi padre aclararse la garganta, el sonido familiar que siempre hacía cuando intentaba contener una emoción profunda. La única frase que una vez detonó ambas nuestras vidas también había sido la llave de nuestra liberación. Había erradicado dos uniones fundadas en mentiras y forjado un espacio para algo auténtico, algo honesto, algo verdaderamente digno de dedicación. Y mientras salía de esa capilla de piedra, con la mano de mi esposo firmemente sosteniendo la mía, supe que la retribución que nunca había perseguido activamente había sido entregada de la manera más improbable posible. No a través de la amargura o la satisfacción, sino a través de la felicidad abrumadora, a través de la profunda paz personal, a través de una profundidad de amor que Daniel y Sara, en todo su complot y engaño, nunca poseerían. Mirando hacia atrás en toda la secuencia de eventos, desde el devastador descubrimiento hasta la confrontación en el juzgado y el lento y constante milagro de construir una nueva vida, me di cuenta de que la mejor forma de venganza no era hacerles sufrir. Era fundamentalmente negarse a permitir que sus elecciones dictaran mi futuro. Era tomar los escombros emocionales que dejaron atrás y usarlos como la base estable para algo verdaderamente hermoso. Salí a la tarde de Raleigh con Robert a mi lado, preparada para comenzar el siguiente capítulo de una historia que tuvo su origen en la traición, pero que culminó en la clase de amor profundo que había dejado de creer que era posible. El pasaje a través de la ruptura y la recuperación me había enseñado que la verdad, independientemente de lo dolorosa, es siempre superior a las falsedades cómodas. Y la vida que nos esperaba, construida sobre la honestidad sólida y una asociación genuina, era la prueba definitiva de que a veces los peores finales conducen a los comienzos más perfectos.